Mónica decía, ¿podrías hablar un poco más de esa idea de que el Espíritu Santo se ocupa del cuerpo y sus necesidades cuando hay disposición férrea a buscar a Dios? Querría que unieras dos ideas aparentemente contradictorias, la de que el Espíritu Santo no interviene en la forma ni en el sueño, con lo cual esta interpretación sería como una especie de idea mágica, y dos, como en el ejemplo de Ramana, de que a veces en la vida de alguien se satisfacen las necesidades físicas, materiales, incluso económicas sin ningún esfuerzo. Como si lloviera literalmente del cielo, como si el Espíritu Santo literalmente interviniera en este mundo. Pues ahí, Sí, ahí se... Bien. Em, Aquí vamos a tener que aceptar que efectivamente, si nos ponemos muy puristas, igual que con Gillis, nos vamos a encontrar con una contradicción. Porque por pura definición, todo aquello que entrañe una mínima concesión al hecho de que el Hijo de Dios es un cuerpo, es magia, es magia. Así que si nos ponemos puristas, efectivamente, aquí nos encontramos con una idea mágica, ¿cierto? Ahora, nuestra mente está enferma de concreción, ¿no? Es decir, nuestra mente se ha convertido en una mente que concibe la idea de la separación, de un ser en separación, de un ser asociado a un objeto llamado cuerpo, de un ser que tiene limitado el tiempo y el espacio, ¿no? Por tanto, nosotros no podemos saltarnos esa creencia que ahora mismo tiene un fortísimo arraigo en la mente. Porque tenemos que hacer inteligentemente lo que el Espíritu Santo hace inteligentemente, puesto que el Espíritu Santo es Dios con función simbólica, es decir, con la capacidad de interactuar en el sueño, es utilizar estas creencias extrañas de mentes que se han adentrado en la mente del Hijo de Dios y estabilizarle, minimizando el miedo y llegando a él con una promesa de que está a salvo, de que está justificado confiar, y puesto que se considera un cuerpo, tiene que hablarle en términos que pueda entender, solo como una estrategia didáctica, amorosa y compasiva temporal, una concesión que tiene que ser abandonada en favor de la realidad de que eres espíritu, como espíritu estás siempre protegido y en estado de gracia y no tienes ningún tipo de necesidades de orden material, psicológico, social, etc. Así que digamos que es imposible por completo eludir las contradicciones, puesto que Maya es una contradicción, es una idea imposible, inviable. Y las pequeñas concesiones que tenemos que hacer como punto de partida para trascender la paradoja en su totalidad, hay que aceptarlas así. No sé si eso te aclara, Mónica, pero me temo que poco más puede decirse de él. Mónica añade a tu respuesta, dice, es que a veces literalmente se resuelven casi todas las necesidades, me deja un poco perpleja, porque es como si no pudiera explicarse en términos del mundo. Perdona que insista, pero ¿y si de repente se resuelven todas o gran parte de las necesidades y es sorpresivo en términos del mundo, cómo se entiende esto? Aquí la cuestión es que nosotros no podemos erigirnos en jueces de cuáles son nuestras necesidades y las necesidades que tienen que ser satisfechas. Aquí, como en todo, hay un proceso impersonal teniendo lugar, ¿no? El que decide cuáles son las necesidades que conviene que estén satisfechas para facilitar el trabajo de perdón es el espíritu. Es un proceso impersonal por completo. El problema es que nosotros intervenimos, lógicamente, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo de un control sobre nuestro propio proceso de perdón. Y nosotros tenemos expectativas de que ciertas necesidades se resuelvan en una dirección o en otra, ¿no? A veces coincide con lo que sucede y a veces no. Entonces, para practicar la confianza aquí, es muy importante que vayamos renunciando cada vez más al papel de juez de cómo me salvo yo, qué necesito, qué no necesito, y confíe, aprende a confiar gradualmente en que todo aquello que se me provee es lo que necesito. Y que si yo
desde mi punto de vista personal, veo un desfase entre algo que creo necesitar y que no se me provee, es porque desde la perspectiva impersonal del proceso de sanación, eso no era una necesidad, aunque yo creyera que sí. Pero todo aquel que está embarcado en una jornada de despertar asiste a cómo cuando, y precisamente en la medida en la que no controla, nuestra vida se hace cargo de sí misma. De la misma forma en que nuestros pulmones respiran y nuestros riñones depuran la orina y de que nuestros cerebros utilizan los impulsos y y los traducen y nuestros estómagos digieren, nuestro camino hacia Dios, una vez que nosotros hacemos la oración del perdón y pedimos que el proceso se ponga en marcha, ese proceso impersonal, igual que todo lo demás, nos lleva a la nada. Y Gloria dice en el capítulo 10, la negación de Dios, le surge una duda al leer, Hijo de Dios, lo negaste porque lo amabas, pues sabías que de reconocer tu amor por él no habrías podido negar. Eso es muy bello también. Eso es muy bello también. En el curso hay algunas fórmulas que intentan apelar a la intensísima emotividad devocional que suscita el recuerdo, ¿no? Del amor que nosotros en realidad en nuestra mente recta sentimos por Dios. Entonces, hay pasajes en el curso, como la canción olvidada, etcétera, el mundo perdonado, pasaje como este, ¿no? En el que se te dice, em, el mismo hecho de que tú ahora estés diciendo yo he negado a Dios, yo me he disociado de Dios, prueba que antes de la disociación tú estabas en conexión, en comunicación con Dios, ¿no? Ahora, esta experiencia del universo, tal como ahora lo conocemos, no puede darse o no puede sostenerse, no se puede poner en marcha, ni se puede sostener en presencia consciente del conocimiento del amor que sentimos por Dios. De hecho, y así empezó nuestra lectura hoy, lo más peligroso que existe para la supervivencia del ego es la atracción del amor por el amor o el gozo del espíritu, porque eso trae a la memoria del presente el amor de Dios. Y entonces no hay motivación para poder proyectar este universo, para poder sostenerlo, ¿no? Para poder reforzar la idea de que es real, de que constituye nuestra realidad. Así que el mayor antídoto contra la fabricación de este mundo es la atracción del amor por el amor, el reconocimiento del profundo amor que hay en la mente sana, en la mente pura, en la mente perdonada e inocente. Lo que hay es un intenso, un intensísimo, una devoción sin límite por Dios, porque eso es la creación. Amor, 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 amor. Un amor de una pureza que ahora no podemos ni concebir. Así que, Emily, perdona, perdón. así que es como en ese pasaje se está diciendo, amas tanto a Dios que tienes que vigilar de mantenerte disociado de Él, porque en el momento en el que dejes entrar a tu sueño de oscuridad su recuerdo, correrás a echarte en su brazo. Magda dice, en la frase la creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego, de cómo es que el ego, que es una idea de separación, hay también otra forma de percibir. Entonces la mente recta está en el ego también. Desde el ego elegimos como guía al Espíritu Santo. Estoy confundida. Tenemos que entender, es una frase que puede prestarse a confusión, pero tenemos que entender que el ego en sí es una ficción, el ego no existe. El ego es, el ego es simplemente algo que, que, que parece tomar realidad cuando no la tiene. Es decir, incluso cuando estamos pensando desde la limitación, es siempre la mente la que lo hace, disfrazada de ego, ¿no? Es como si nosotros nos colocáramos ahora mismo un disfraz, ¿no? Yo me disfrazo de Cleopatra
Y entonces me pregunto, si yo estoy, por ejemplo, hablando como Cleopatra y yo digo tener percepciones, escuchar sonidos, pensar pensamientos, percibir olores, tactos, etcétera, y se los atribuyo a Cleopatra. Pero Cleopatra es simplemente una creencia, un disfraz inerte. Entonces, digamos que cuando desde esa identidad que es ficticia estamos buscando reforzar la idea de un mundo separado, podríamos decir que el ego está en la ignorancia, en la arrogancia, en la separación, en estado impuro, atraído por la culpabilidad, etcétera, ¿no? Pero hablamos así, pero nunca es el ego el que hace eso. Siempre la mente es el que está disfrazado de ego. Y del mismo modo, cuando esa mente aún confundida y aún ambivalente y aún comportándose en el sueño como un cuerpo-mente, empieza a leer un curso de milagros, empieza a poner atención en el paradigma del Espíritu Santo, empieza a concebir el deseo de poder acceder a la percepción sanada o al amor o al milagro. Entonces, aunque podamos decir el ego aprende o el ego desaprende, en realidad es que el ego es simplemente un disfraz. Es la mente que está disfrazada de ego y que está queriendo quitarse el disfraz de ego. Por eso hablamos de ego más sano, o de idea sublime en el ego. Porque se gesta en medio de esa falsa identificación con esa ficción, con esa entidad ficticia, que no ha habido un solo instante en el que haya existido o tenido existencia real. Teresa Cañal, yo no acabo de ver esto de que reacciono ante mi ego de forma similar a como Dios reacciona ante sus creaciones. Entiendo que protejo esta identidad, pero no veo caridad y amor ni hacia mi ego ni hacia otros. Es cierto que la palabra caridad aquí está empleada en forma de caridad relativa. No estamos hablando aquí de la gran compasión del Buda, del Bodhisattva, ¿no? No estamos hablando de esa caridad. Pero a poco que observemos nuestra mente, sí que nos damos cuenta de que funcionamos como centinelas del bienestar de nuestra identidad personal, tanto en su aspecto más físico, preocupados siempre de que nuestro cuerpo esté bien, esté cómodo, esté protegido, esté calentito, esté alimentado, esté descansado, etcétera, como a nivel psicológico. Nosotros estamos constantemente interactuando con el mundo en modo defensivo. Mira lo que me han dicho, ahora me enfado, me ofendo. ¿Qué hace que yo me enfade con alguien que, por ejemplo, me ataca psicológicamente, verbalmente? Pues el hecho de que yo estoy en modo protección de mi identidad, ego, ¿no? Puedo de pronto sentir un tremendo encono hacia alguien simplemente porque me ha criticado, porque ha dicho algo malo de mí. Y ahí es donde se ve el modo en el que yo amo, todo en fase relativa, ¿no? El modo en el que yo amo y protejo y siento compasión por mi yo especial, por mi ego, ¿no? Entonces, lo que hace aquí el curso es emplear este recurso de enseñanza, de contrastar, ¿no? Decir, ese celo que tú pones en proteger tu yo especial, en cuidar tu cuerpo, en cuidar tu imagen, es pálidamente comparable, aunque no lo dice el pasaje, pero realmente es así, es pálidamente comparable, o es un símbolo, o representa pálidamente el celo perfecto y absoluto, la compasión absoluta, el amor absoluto que Dios siente por sus creaciones. Solo un ejemplo. Marcia dice, he sentido miedo de entregar al Espíritu Santo porque cuando lo hago, a continuación le sigue un deseo insano de atacar y siempre aparece algún Mm, desencuentro con sí, alguien. sí, 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 lo podemos firmar, es así. El proceso, este proceso que llamamos el perdón, en el que andamos el camino con esta ambivalencia de soy ego, soy el Cristo, soy ego, soy el Cristo, hace que efectivamente estemos durante un tiempo con un agudísimo conflicto y una polaridad enorme, ¿no? De manera que cada vez que en nosotros brota un anhelo puro, devocional, de desear a Dios con todo nuestro ser, suele venir después el péndulo va hacia la otra polaridad.
y se suele producir una contracción que se puede manifestar de cualquier manera. Contracción es miedo y ese miedo se puede producir como un desencuentro con alguien, un ataque, un sentirse ofendido, un sentir que la vida nos ha dado un golpe y nos ha vencido, en fin, un conflicto. Entonces, me temo que lo único que se puede hacer ahí es constancia, perseverar, confiar. En el momento en el que la contracción se produce, tener paciencia, no vivirlo solo, acudir al Espíritu Santo, pedir salir de esa contracción, pedir que se nos restituya el estado devocional, que es el estado sano y natural de la mente, y muchísima determinación. Por eso es muy importante. Por eso, cuando hay tibieza, cuando no hay determinación y propósito unificado, es muy fácil. Cualquier pequeña desencuentro nos vence y podemos incluso empezar a pensar que el perdón no funciona, que no es para nosotros, que se nos da pero también se nos quita. Entonces, o que empeoramos, o que no es para nosotros quizá. Entonces es muy, muy, muy importante mantenerse ahí, mantenerse ahí. Y cuando me contraigo, invoco al Espíritu Santo. Y no paro hasta que he logrado salir del periodo de contracción. Hay que, hay que cultivar como sea la devoción. El amor por la verdad, si somos más intelectualmente o filosóficamente inclinados, o la pura devoción, si esa emoción se ha despertado en nosotros. Mónica añadía otra pregunta que, bueno, es al hilo es parecido a lo que le contestabas a Teresa, pero no sé si quieres añadir algo. Dice, la manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Dice, pero 4 páginas después, dice, no amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. Cierto, cierto. Y recordemos una vez más, es verdad esto, es cierto, y esto está muy en la línea de lo que dice Teresa, y es cierto que hay un nivel de nuestra experiencia de separación en el que esto se constata también, es verdad. Nosotros podemos actuar muy protectoramente con respecto a nuestra identidad especial y a poco que nos observemos, también detectamos en nosotros un nivel en el que sentimos un profundo desprecio por nosotros mismos. Y nos movemos en esa contradictoria ambivalencia, con falta de certeza y tremenda inestabilidad que nos proporciona este intento de ser una ficción. Así que ambas cosas tienen cabida. De hecho, hay una parte en el curso en el que se nos dice, algo dentro de ti se revela contra la idea de esta choza de barro, ¿no? Que envejece, que enferma, que no parece digna de ti, pero es el peaje que hay que pagar para la experiencia de separación. Como decía antes, en el curso de unas horas podemos estar pensando, ¿soy maravilloso a nivel personal o soy despreciable a nivel personal?